Entonces vamos a darle paso al tercer punto. Vamos a hacer un cambio y vamos a llamar entonces al doctor Juan Carlos Ramírez, director de la CEPAL para Colombia, para que nos presente enfoques del derecho a la salud en la región de las Américas. Muy buenas tardes para todos, para todas. Un placer encontrarnos en esta bella ciudad. Y bueno, con un tema que es bastante atractivo para todos, tanto para los que hemos trajinado en las políticas públicas y particularmente en las de salud, y también para los que somos o vemos, podemos ver o tenemos que ver este tema como, no digamos simples, pero como ciudadanos activos y preocupados por los derechos y el desarrollo. Yo estaba todavía haciéndole un repaso a lo que iba a presentar, de modo que espero no poderlo hacer de forma bien fluida, a pesar de la sorpresa con la que me tomaron. Bueno, CEPAL, muchísimas gracias a los organizadores de este evento por la invitación a CEPAL. CEPAL, como la mayoría de ustedes conocen, es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, que durante 60 años ya ha trabajado proponiendo, analizando, discutiendo las políticas de desarrollo económico, social y ahora ambiental para la región de América Latina y el Caribe. Aparte de las reflexiones propiamente económicas que realizamos, parte de nuestra preocupación o nuestras preocupaciones y análisis se enmarcan en lo que son las reflexiones de Naciones Unidas como organización. Hacemos parte de la Organización de Naciones Unidas y por lo tanto el tema de derechos está en el centro de nuestras preocupaciones. Naturalmente, dentro de del grupo de organizaciones de Naciones Unidas tenemos mandatos y preocupaciones específicas, en este caso las económicas. Cuando miramos el tema del derecho a la salud y hacemos su recorrido por los últimos años en América Latina, la conclusión a la que llegaremos es que nos estamos enrutando con tropiezos, abriendo caminos hacia un nuevo pacto, un cambio de enfoque basado en derechos explícitos, garantizados y exigibles. Previo a los años 90, la política social o tenía visos de caridad, o tenía visos de programa político, o tenía visos de aspiraciones públicas y visiones de distintos ciudadanos y organizaciones frente a esos temas, llámense ellos educación, salud o incluso vivienda, alimentación o carreteras y telecomunicaciones. A partir de discusiones universales en los años 60 y 70, alrededor de que se concretaron en el Pacto de Derechos Económicos y Sociales como declaración, pero luego su discusión e implantación progresiva en las discusiones de política y en las constituciones nacionales, que en el caso colombiano nos llegaron en el año 90, estos elementos de la política social han dejado de ser políticas, programas, aspiraciones y propuestas para hacer derechos. Y ahora las políticas, programas, aspiraciones y propuestas es sobre la forma como el Estado y la sociedad garantiza esos derechos. Hoy encontramos un derecho, digamos, fragmentado, parcial para las personas, completo para unos, muy exiguo para otros. Y acudimos a la idea del estado de bienestar que existía antes de los años 90, antes de las reformas
digamos, de liberalizadoras. Sin embargo, aquel estado de bienestar al que acudimos imaginariamente tampoco fue un estado que fue capaz de garantizar los derechos, y particularmente el derecho a la salud para toda la población. Ese estado de bienestar que buscaba garantizar el derecho básicamente a través de una sociedad del trabajo, una ciudadanía laboral, se reveló como una promesa inconclusa. Incluso en los países que lograron un desarrollo industrial y laboral más importante en América Latina, como Argentina, como Chile, no fueron capaces tampoco de universalizar a través de esta vinculación laboral el derecho a la salud. Entonces era una sociedad, todos pensábamos así, incluso yo creo que en la Constitución del 91, la colombiana, todavía no teníamos esa idea de la gran volatilidad de la economía. Era una economía que, aunque digamos sin ser esplendorosa y milagrosa, crecía continuamente y esperábamos que continuamente las personas nos fuéramos incorporando en un sector formal de la economía. Había unas personas postergadas, pero progresivamente se irían incorporando. Las reformas liberalizadoras dejaron eso digamos, nos trajeron a la realidad la idea de que el progreso no era siempre continuo, como lo habíamos conocido, por lo menos en Colombia, desde el año 50 hasta el año 90. Por otro lado, había unos problemas enormes de ciudadanía, de asegurar el derecho, porque quien no estuviera en la ciudadanía, llamamos laboral, formal, o quien tuviera ingresos muy precarios, el esquema de mercado se reproducía en esa, digamos, reproducía sus desigualdades en la garantía de ese derecho. Las reformas que se aplicaron, se desarrollaron en América Latina, tuvieron distintas vertientes, unas más liberales en el sentido del mercado que otras, pero en general había un propósito de buscar y avanzar hacia la universalidad y en forma progresiva. Hubo otras reformas dentro de América Latina que hicieron más énfasis en los mecanismos de incentivos y eficiencia, más en los temas de mercado que en los de solidaridad. Hoy, 15, 20 años después de estas reformas, los avances son positivos en algún sentido, pero no son satisfactorios en su conjunto. La reforma no aumentó la cobertura en la forma como esperábamos. Persisten las inequidades, las desigualdades entre grupos de población, rurales, urbanos, hombres y mujeres, trabajadores formales e informales, niveles de ingreso e incluso niveles de riesgo. Incluso en el mejor momento del crecimiento económico reciente en América Latina, como promedio alrededor del año 2006, ningún país logró afiliar vía el mercado laboral a más del 60% de sus trabajadores. En promedio de la América Latina, como dice la última frase ahí abajo, a pesar de la gran heterogeneidad que hay naturalmente entre los diversos países, solo 40%, 4 de 10 trabajadores ocupados aporta la seguridad social. Solo 4 de cada 10 personas mayores de 70 años reciben ingresos por jubilación y pensión. En Colombia es más bajo. Y solo 4 de cada 10 personas, y 4 de cada 10 personas viven en condiciones de pobreza. En Colombia ese porcentaje es más alto. Como vemos, digamos, la organización económica, institucional, financiera de la sociedad es limitada para poder garantizar esa aspiración que debemos, sin embargo, seguir buscando para una garantía universal y completa al derecho a la salud y a los otros derechos. El cambio entonces se obliga, digamos, estamos obligados a pensar en nuevos enfoques que en parte ratifican aquellos propósitos con los cuales hicimos las reformas de los años 90, pero que ahora deben ser, digamos, intensificados, renovados, cambiados donde se requiriera. Seguimos luchando por una ciudadanía, llamémosla así, social, que no dependa de la vinculación y del tipo de trabajo que las diferentes personas tenemos. Ese fue uno de los, digamos, de los centros de la reforma de los primeros años 90. Creo que hay también un cierto consenso
general, muy difícil de precisar en lo particular, pero que combinaciones entre mecanismos de solidaridad pública y colectiva, pero también espacios de mercado y de eficiencia son necesarios y deseables. ¿Cuál es ese equilibrio y esa buena combinación? Siempre será un gran reto y no hay fórmulas únicas. Debo decir que la fórmula colombiana es reconocida en el conjunto de América Latina como una fórmula absolutamente novedosa de esta parte, esto de la generación de la unidad de pago por capitación, los subsidios cruzados al interior del sistema, el mecanismo de competencias entre, digamos, competencia regulada entre EPS, etc. Sin embargo, también es muy criticada porque, si bien se reconoce al modelo como algo interesante, se le reconoce también serias dificultades en su aplicación, regulación, seguimiento y control. Y hablo desde la perspectiva de los latinoamericanos, que dicen: ustedes inventaron un buen sistema, pero no lo maneja nadie. Búsquense algo más sencillo, así no les funcione, digamos, no puedan incorporar dentro del modelo todos los principios que siempre queremos. Entonces, digamos, está el reto, diría, de seguir pensando en nuevos mecanismos que combinen solidaridad con eficiencia. Somos países muy particulares en ese sentido, a diferencia de Europa, en el sentido que somos países, si pudiéramos decirlo, de clase media, en el sentido de clase media mundial, en el sentido que tenemos accesos y aspiraciones digamos, de alta modernidad, tecnología, avance, incluso expectativa de vida promedio de la población que se acerca progresiva y casi que rápidamente hacia los estándares mundiales, pero al mismo tiempo convivimos con los temas de la pobreza extrema, y pobreza de recursos, y pobreza institucional, y pobreza de las personas. Entonces, de nuevo, esto no es novedoso, digamos, para ustedes que han trabajado, sobre todo las personas que han trabajado en temas epidemiológicos, pero seguimos en una transición epidemiológica y demográfica que nos va a obligar a todos los países de Latinoamérica a conocer nuevas organizaciones familiares, un envejecimiento, o no digamos envejecimiento, una prolongación de la vida de las personas, mayores costos en salud, tanto para los hogares como para la sociedad. Y ese sigue siendo un nuevo esfuerzo, será un nuevo esfuerzo que tendremos que afrontar rápida e intensamente. Bueno, el contenido entonces de ese nuevo pacto social para los derechos para el derecho a la salud, debe tener como elementos de desarrollo la formulación de derechos que sean explícitos, que sean garantizados y garantizables, y que puedan ser exigibles por parte de la ciudadanía y de las personas. Para los que pensamos en la economía y en los recursos públicos, es necesario, más allá de nuestras aspiraciones, digamos, éticas o políticas, la definición de niveles y fuentes de financiamiento con mecanismos de solidaridad. Y la aspiración y la norma, los recursos, sin embargo, tampoco son garantía suficiente para poder lograrlo. Necesitamos el desarrollo de una institucionalidad adecuada para ello, que no es fácil. Bueno, más o menos refiere a la misma idea. Esta aspiración requerirá de recursos adicionales, tanto en su recaudación, recursos nacionales a nivel de cada país, tanto en su recaudación como en la destinación al derecho que queramos garantizar y poder ser exigible, en este caso el de la salud. En el contexto de América Latina se requiere incluir un componente solidario dentro del régimen contributivo. Esto en Colombia ya existe, pero no en todos los países latinoamericanos se tiene. No es fácil hacerlo, este aumento de recursos y su gestión, cuando en la práctica, en el caso colombiano más precisamente, solo la tercera parte de la población paga sus contribuciones. Está en capacidad de pagar contribuciones, capacidad económica, capacidad institucional.
Entonces, por lo tanto, siempre, digamos, cuando buscamos esa universalidad y vemos que tan pocas personas, un tercio, lo que además nos facilita la cohesión social y los incentivos adecuados para contribuir, solamente una tercera parte están vinculados a ese régimen contributivo. La solución, fuera de ajustar un poco allí a los evasores, a los elusores, es buscar recursos de impuestos generales para esta financiación. Otros elementos de la regulación y el funcionamiento de los mercados también es necesario ajustar. Es el entender que hay ciudadanos, trabajadores que no tienen un flujo de recursos estable y continuo a través del tiempo, o del año, o de los años. Entonces, que debe haber fórmulas de afiliación variables y flexibles para muchas personas. Por supuesto, progresos en términos regulatorios y mecanismos de exigibilidad que sean confiables y razonables para todas las partes, tanto para quien defiende el derecho como para quien tiene la obligación de garantizarlo. Miremos algunos, no muchos, pero algunos números sobre finanzas públicas en América Latina, que también nos ayuda, digamos, a tener el marco de hasta dónde podemos, o dónde tenemos que hacer el esfuerzo de hasta dónde podemos llegar. Esta gráfica nos muestra la carga tributaria, o presión tributaria también la llamamos, en diferentes grupos de países. En los países desarrollados, los países desarrollados de la OCDE y de Europa, está alrededor del 36-40% como carga tributaria sobre su producto. En Estados Unidos, 27%. En América Latina, 17,5%. O sea, tenemos la mitad digamos, de la presión tributaria sobre nuestro producto, la mitad de lo que tienen en Europa, y además tenemos un producto que es la mitad, la tercera o la cuarta parte de Europa, de modo que nuestro derecho, en conjunto, digamos, porque aquí estamos hablando de todos los recursos, no solo los de salud, tenemos que tener en cuenta que aportamos a la sociedad la mitad de lo que aportan los europeos, teniendo un producto un quinto de la sociedad europea, para decir algún número grueso. Por lo tanto, aportamos, podríamos llegar a costear 1/10 del derecho que se autogarantiza en los países europeos. Naturalmente, dentro de la región hay diferencias, y solamente veamos el caso colombiano, naturalmente por interés obvio, está prácticamente en el promedio de la región. Nuestra carga tributaria un poco inferior al 20%, y veamos los más altos, que son Brasil, Argentina, Uruguay, bueno, Venezuela también está allí, pero los puntos rojos es lo que son otros ingresos, básicamente de empresas estatales, y muy especialmente de recursos minerales. Como vemos, en Colombia eso pesa muy poco, y nuestra gran participación, o la gran participación en Colombia, son los ingresos tributarios. Ahí están en azul oscuro las contribuciones a la seguridad social. Resaltar entonces de esta información que Colombia tiene un comportamiento relativamente promedio en el contexto regional. O sea, no podríamos aspirar con nuestra financiación a obtener estándares en este caso, servicios públicos, porque estamos hablando del total de las contribuciones tributarias, sino como el promedio de América Latina. Si quisiéramos tener más, tendríamos que generar un pacto social, un acuerdo social que nos permita tener más bienes públicos, más bienes de valor social. Entonces, si queremos avanzar en este tipo de temas de garantía de derechos desde el punto de vista económico, es necesario reformas tributarias más intensas en prácticamente todos los países de la región, quizás con la excepción de Brasil, que ya tiene una carga tributaria de nivel de país desarrollado. En general, la estructura impositiva, unos pequeños datos sobre esto, la estructura impositiva está concentrada en impuestos indirectos, no directos sobre la renta, sino indirectos vía el consumo o las actividades comerciales, mucho en el IVA. No es el caso colombiano, el caso colombiano es de los casos latinoamericanos más intensos en impuesto a la renta personal, que es el segundo tema, que en general en la región es muy bajo. En Colombia es bajo, pero es menos bajo que en el promedio latinoamericano. Se necesita ampliar las bases.
este nivel de recursos públicos no ha sido estable a través del tiempo. Ha ido en aumento. Y ahí están los promedios regionales en las líneas que atraviesan todos los datos de los países. Pues pasamos de un promedio de prácticamente 13% del PIB a un promedio ahora cercano al 16%. Un aumento de 3% del PIB es importante, pero no es grandioso en el curso de más de 15 años. Colombia es de los países que hizo un salto más importante. Si vemos Colombia, que está, bueno, como de séptimo, de izquierda a derecha, vemos que teníamos esa rayita roja bastante baja. Nuestro gasto social era apenas del 7% antes de la Constitución del 91. Con las reformas derivadas de la Constitución lo doblamos a 15. Pero no nos ha alcanzado, ni siquiera, o no ha alcanzado en Colombia para llegar siquiera al promedio latinoamericano de gasto social sobre nuestra riqueza. Para avanzar en más reformas, en más garantías, en más exigibilidad, en mejor organización, en más capacidad, etcétera, etcétera, necesitaríamos poner más plata en el conjunto en el conjunto del sistema social. Estos aumentos del gasto social en América Latina, en el transcurso de estos 15 años, digamos, los últimos, aquí datos del 90 hasta el 2005, ese incremento de 3 puntos del PIB en gasto social se dirigió fundamentalmente 1 punto a educación y los otros 2 puntos en términos gruesos a los sistemas pensionales y de asistencia social. Asistencia social, básicamente el desarrollo de estos nuevos sistemas de los programas de transferencias condicionadas, como Familias en Acción y algunos programas como Juntos. En salud hubo incremento, pero es un incremento en términos relativos, digamos, prácticamente marginal. Ahora, el gasto social sí está beneficiando de alguna manera a los más pobres. Pero desafortunadamente aquí no está, es necesario independizar los recursos que se destinan a pensiones de los que se destinan a los otros sectores. Aunque los recursos finalmente, dado sobre todo en la práctica, quien tiene una pensión en América Latina y en Colombia hace parte del grupo más privilegiado de la sociedad. Pero aún así, entonces, por eso, hasta el quintil 5, que es el 20% más rico de la población, recibe recursos del gasto social. Entonces son básicamente pensiones. Ahora, se distribuye entonces a lo ancho, digamos, de todos los grupos sociales. Pero lo increíble, lo impactante de esto es que incluso los más pobres, ese gasto social que reciben les dobla sus ingresos. El 20% más rico que recibe, digamos, en cantidad del gasto público, casi tanto como el 20% más pobre, hace que sus ingresos aumenten un 9%. La línea, digamos, el bloque azul de esta gráfica nos muestra lo que se destina a educación. Como ven, el grupo del quintil 1, el 20% más pobre, recibe más que el quintil 5 en educación. Esto es para el conjunto de América Latina. Hay países donde la educación pública es prácticamente universal. En salud, que es el verde, también es mayor la proporción que reciben los grupos más pobres de la población. Que será terracota, como ven, que son pensiones, las pensiones van a los grupos, proporcionalmente a los grupos más altos. Uno diría, porque es más rico tuvo pensión o porque tiene pensión es más rico. La causalidad no siempre es clara, pero ahí está, digamos, uno de los enormes retos del mejoramiento de la distribución del ingreso vía el gasto social. Mejorar la institución. Bueno, he hablado de 2 temas hasta ahora, un poco la visión de derechos, segundo la parte fiscal que tanto nos interesa, compromete y necesaria para la visión económica del tema. Y finalmente algunos temas de institucionalidad. Las políticas sociales son, yo diría felizmente, cada vez un tema de política pública más complejo. Creo que era más fácil antes, cuando teníamos sistemas más homogéneos, más fácil, se brindaban servicios, digamos, un poco para lo que alcanzara,
hoy tienen mucho más reglas, muchos más actores, mucho más ciencia detrás del diseño de todas las políticas sociales. Hay exigencias redistributivas de parte de la sociedad, los veedores, los jueces, los políticos, mucho más altas esas exigencias redistributivas. Los temas jurisdiccionales, los temas, digamos, de justicia, cada vez están más imbricados con los temas económicos. Los programas sociales cada vez son menos sectoriales, tanto en su ejecución como en su concepción. Entonces verán que hoy hablamos más de los programas contra la pobreza, los programas por la distribución, los programas por la calidad de vida, y cada que vamos a esos sustantivos o a esos nombres estamos hablando de múltiples sectores trabajando alrededor de una idea. Ya no necesariamente hablamos en términos de política pública, aunque están allí, de la política estrictamente de digamos, sectorializada. Hay una idea de territorio y de movilización de los recursos sobre los territorios mucho más activa. Se exige por parte de los ciudadanos y de quienes diseñan las políticas la diferenciación territorial de las políticas. Los actores públicos, digamos públicos no en el sentido de estatales, sino de todos los que participan alrededor de un tema público, son más variados, con intereses más complejos. Bueno, estamos frente a problemas multidimensionales. Esto quiere decir, digamos, rescatar la idea que en la institucionalidad, la regulación, las definiciones en política social son cada vez más complejas. Bueno, uno de los temas grandes es precisamente esa mezcla público-privada que se ha ido desarrollando alrededor de todos los servicios sociales, que por lo tanto exige de parte de la acción pública unas normas más claras, más desarrolladas, más posibles de aplicar, más vigilables por parte de todos los actores. Digamos, un tipo de Estado y de acción pública, no solamente estatal, más inteligente, es decir, con más capacidad de manejo de información y discusión sobre la información y no solamente sobre los quehaceres. A manera de síntesis de esta parte, luego quiero hacer otro comentario. El nuevo pacto social, que es necesario construir, no simplemente dictaminar, sino entre todos construir, implica, se debe orientar hacia la debe seguir orientándose hacia la universalización y mejora de la protección social, que no necesariamente sea una ciudadanía laboral, sino una ciudadanía social, desarrolle complementariedades e innovaciones entre solidaridad e incentivos, bueno, se integren los sistemas contributivos y solidarios. Naciones Unidas, en el seno de Naciones Unidas, porque no fue la organización, fueron los gobiernos que participan en Naciones Unidas, declararon en el año 2000 los objetivos de desarrollo del milenio. Bueno, son muchos, diversos, son 8 objetivos, 18 metas, 48 indicadores, algunos más pertinentes para unas regiones que para otras. A veces nos quejamos de que nos pusieron metas difíciles, otros se quejan que les pusieron metas fáciles, algunas metas son de provisión, otras metas son de resultados, digamos, de resultados relativos, como básicamente las de salud, ¿no? Disminuir la mortalidad materna, la mortalidad infantil. Finalmente, mi lectura es que detrás de estos objetivos del desarrollo del milenio hay 2 elementos que son muy importantes para lo que estamos discutiendo. Es la idea de que hay derechos a garantizar, a lograr y a garantizar. Y que hay además que los derechos no solamente son resultados y provisión, sino también procesos. Porque más importante o tan importante como el logro de la meta es la idea de que todos los ciudadanos y sus organizaciones estén comprometidos con esos logros, que son universales y por lo tanto son de los seres humanos y no de los habitantes de un país o de un territorio o de un continente. Y allí está la idea propiamente de derechos.
El progreso en los derechos, de estos derechos en la región de América Latina es muy desigual, naturalmente. Unos se acercan más rápido que otros al cumplimiento de estos objetivos. Y lo importante es que han logrado, poco a poco, lograr ese compromiso general de las organizaciones y las personas y los estados alrededor de esos objetivos, que es parte de nuestra preocupación. Bueno, miren, muy rápido, porque no se trata hoy de entrar a una discusión en detalle de esto. Mortalidad infantil, la región de América Latina va logrando las metas. Colombia está un poco mejor está un poco peor que en el promedio regional, pero sin embargo la va alcanzando. Solamente las voy a mencionar. En las tasas de mortalidad materna, Colombia está por allí en la mitad de la tabla, está en el promedio latinoamericano, digamos un tris mejor que el promedio. En atención calificada del parto, Colombia está, para una muestra no completa de países, está a un nivel relativamente alto, más allá del 80%. En desnutrición global, allí abajo vemos en América Latina el promedio del avance real y el avance esperado, está bastante acoplado, y Colombia, que está, ¿dónde está Colombia? Pues está en la mitad un poquitico abajo de la mitad de la tabla. El Salvador, Nicaragua, Colombia tiene un avance menor, un poco menor que el esperado, pero digamos en el promedio regional. Alcanzar los derechos no es una labor de jueces, no es una labor de médicos, no es una labor de políticos, no es una labor de economistas, es una labor de todos. Si un globo se desinfla, los otros lo pueden ayudar, pero no se pueden desinflar todos. Muchas gracias. Preguntas del auditorio para el doctor Juan Carlos. Sí, por favor, el micrófono. ¿Hay alguna otra pregunta? Mientras tanto tenemos 2 micrófonos, entonces para ir alistándolo. ¿Quién? Perfecto, por aquí el otro micrófono. Muchas gracias. Bien pueda, doctor. Préndelo. No. Repetir la pregunta. Lo que entendí es cómo se explica el aumento de la pobreza, la indigencia en Colombia con una política altamente redistributiva. Bueno, no sabemos muy bien. Empezaría por allí. No se sabe muy bien. Digamos, esto hace referencia a las recién publicadas estadísticas sobre medición de la pobreza por ingresos en el país, después de que el DANE, el Instituto Nacional de Estadística, cambió la metodología de encuesta de hogares por una encuesta integrada, el HEI. Bueno, gran encuesta integrada. Y como no hay, como en ese empalme de sistemas de encuestas por algunas, porque no se hizo bien, quedamos sin información para el año 2007 y 2008, perdón, 2006 y 2007, entonces tenemos la comparación del 2008 con el 2005. Y lo que aparece es que la indigencia aumentó 1 o 2 puntos porcentuales, si no recuerdo mal. Entonces no sabemos la comparación con el año anterior.
si realmente es que ha venido, si fue que hubo un brinco, bajó, subió mucho, en fin, cómo ha sido la tendencia, que nos aclararía mucho. La intuición por ahora es que el precio de los alimentos, que fue muy alto en el año anterior, en el 2008, que creció mucho, afectó mucho esa medición, porque la canasta llamada línea de indigencia está básicamente compuesta por alimentos. Entonces el precio de esa canasta subió muchísimo más que el promedio y por eso las personas muy pobres no alcanzaron a cubrir, digamos, ese nivel. Ahora, lo otro que diría es, en Colombia, ¿qué tan redistributiva es la política pública? Yo diría que o el gasto social más bien, yo diría que se ha avanzado bastante. Se ha avanzado bastante y digamos, el aumento de cobertura en educación, no con grandes logros de calidad por el momento, pero cobertura en educación ha ayudado a mejorar. Todo el sistema digamos, de reforma a la salud y todo el régimen contributivo mejoró también la distribución en el campo de salud. En el campo de pensiones, que estamos invirtiendo cada vez más, al igual que el patrón latinoamericano, allí hay una concentración de esos recursos. De modo que en el conjunto de la inversión pública social, digamos que hay una redistribución, pero que todavía no es demasiado poderosa. Más redistributivos, hay varios estudios, ¿no?, que muestran que los programas más redistributivos de todos son salud, no necesariamente educación, los programas de lo que era el antiguo DRI y los programas del bienestar familiar son altamente distributivos. Una pregunta, doctor, o un comentario. Miguel Ángel Cabra de Luna, del Comité Económico y Social Europeo. Hablaba de que el 20%, lo ha enseñado la estadística, del 20% de la población más rico pues tenía de seguridad social unos aportes más importantes. ¿No cree que eso también tiene que ver con que esas personas han tenido una carrera de seguro mucho más larga y en consecuencia las pensiones, claro, son mayores porque han cotizado más tiempo? Pero a su vez esto nos lleva al círculo virtuoso de pretender que en la medida que más personas trabajen, ganan más dinero, a su vez consumen más, pagan más impuestos o pueden pagar más impuestos, siquiera impuestos indirectos, si no los hay directos, y luego, por decirlo de alguna manera, eso al final reverbera en que si trabajas, consumen más, generan más riqueza. Es decir, lo que hay que hacer es intentar meter mayor población en el mercado de trabajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y luego esto me lleva al tema fiscal, que usted ha planteado, que es la otra vertiente, no la del gasto, sino la vertiente del ingreso público. ¿Qué estrategias hay en la región, si es que conoce, para mejorar esa recaudación de los sistemas fiscales, tanto en su doble vertiente como de impuestos, como de las cuotas de seguridad social, ¿no? Porque si un sistema de seguridad social no tiene una buena recaudación, pues también quiebra el sistema para pagar las pensiones. Mira, digamos, ojalá, o más bien diría, la historia de la política social en América Latina y muy particularmente en Colombia, pero digamos también en el conjunto de la región, es que hemos sido capaces, a pesar de las restricciones, hemos sido capaces de mejorar la política pública, digamos, de provisión, de calidad material de la vida de las personas. Ha sido más efectiva que la política pública orientada a la inserción económica de los ciudadanos. Entonces, en una de las mediciones tradicionales de pobreza que conocemos en Latinoamérica y en Colombia, la llamada necesidades básicas insatisfechas, en el año 70, Colombia, por ese indicador, tenía el 70% de la población era pobre. Hoy, alrededor del 20%. O sea, cuando uno dice en 30, 40 años, redujimos del 70 al 20, un éxito maravilloso. Faltan muchas cosas, pero ha sido, digamos, relativamente eficaz y el Estado y la sociedad ha aprendido a hacerlo y a identificar y a buscar ese objetivo. No así en la inserción económica. El índice de informalidad en Colombia y en América Latina está
en América Latina está alrededor del 40-50%, en Colombia es del 60%. Entonces, o sea, realmente ojalá para la financiación de los programas sociales, para incluso para la realización de las personas, para el desarrollo económico, ojalá pudiéramos incluir más personas en el sistema económico en forma estable y productiva. Ese yo creo que es un enorme reto para el futuro, que no es que lo estemos descubriendo ahora, pero que no ha sido capaz la sociedad de garantizarlo. Ahora, sobre mecanismos de mejoramiento del recaudo fiscal, debo decir que, digamos que hay análisis técnicos y análisis históricos sobre el tema tributario. Y lo que primero, no hay problemas técnicos y hay problemas culturales en la legitimidad del Estado y en la vinculación de los ciudadanos al pago de impuestos. En parte, por esa falta de legitimidad del Estado, en parte por la dificultad de comprometer y de controlar a los ciudadanos para el pago de impuestos, es por lo que en América Latina se ha orientado el recaudo de impuestos hacia el impuesto al valor agregado, porque es más fácil, es rápido, independientemente de las consecuencias distributivas que tiene el IVA, porque el recaudo del impuesto a la renta es más, es más complicado y presenta más posibilidades de evasión. Es por eso que, digamos, en el conjunto de América Latina, el esfuerzo ha estado en implantar IVA, en controlar el IVA, más que en buscar alternativas por el lado de los impuestos directos. En Colombia además tenemos una larga tradición de impuestos que los tributaristas consideran impuestos ineficientes, que son el impuesto a los licores y a los cigarrillos, ya casi que impuestos coloniales, impuestos a las transacciones financieras, que se considera un impuesto ineficiente, en fin. Porque son mecanismos que busca el Estado y la sociedad para tapar huecos, dado que es incapaz de convocar a la ciudadanía a un pago, llamémoslo, sincero y comprometido con los impuestos a las rentas personales. Y programas hay muchos, programas de control, programas de cruce de información, creo que ha sido lo más importante y lo más interesante, como decía también en otro aparte, buscar una forma, digamos, inteligente e informada del accionar público, es hacer unos cruces, digamos, potentes de información pública que asegure, y aquí se está haciendo en Colombia, que quien paga impuestos sí corresponda con su declaración para la seguridad social, etc. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Bueno. Aló. Doctor Juan Carlos, una pregunta. En su presentación usted señaló que una de las tendencias en la región es hacer el derecho a la salud explícito y exigible. Eso significa que los estados tienen que definir un catálogo de servicios o una canasta de servicios que sea económicamente viable, es decir, que esté financiado adecuadamente. La pregunta que quisiera hacerle es, en su experiencia internacional, en aquellos países que han adoptado esa decisión de hacer explícito el derecho a la salud, ¿qué tratamiento se le da a aquello que queda por fuera en un determinado momento, o que con el avance de la tecnología o con la aparición de nuevos medicamentos, ese catálogo, al no ser actualizado, hay una serie de servicios y una serie de medicamentos y una serie de procedimientos que quedan por fuera? No conozco, debo decir de entrada, que no conozco muchos casos en detalle. Pero lo que sí puedo afirmar es que en donde lo tratan de hacer mejor, es porque logran acuerdos colectivos. Entonces,
en la medida en que se instalen, digamos, una suerte de comisiones con la obligación de construir y llegar a consensos, esos consensos se mantienen y entonces digamos el espíritu del free rider, del que busca la oportunidad con un juez, con un laboratorio, con una empresa, con un político, etcétera, prácticamente no existe cuando los acuerdos sociales son sólidos y tienen sus mecanismos de reestudio permanente. Entonces, cuando no hay acuerdos, cuando hay un espíritu, digamos, individualista por parte o del ciudadano o de las empresas o del proveedor o del médico, en fin, digamos, el sistema se vuelve explosivo y caótico. Entonces, el llamado sería en ese caso es a poder construir consensos fuertes. Eso no quiere, y cuando uno dice yo tomo una decisión, bueno, con la certeza de que en 2 años se vuelve a estudiar, no es que sea una decisión para toda la vida. Entonces, las reglas de juego claras y compartidas es lo mejor para ese tipo de... Y entonces, siempre habrá, digamos, la posibilidad de que precisamente el interesado en mostrar un producto que trae un beneficio para la ciudadanía lo pueda ofrecer durante un tiempo, convencido que al cabo de establecida la regla de juego, que al cabo de tanto tiempo se estudiará su inclusión. Y hay ese tipo de mecanismos. Entonces es construcción de consensos públicos, informados y consistentes con regla de juego claro, es lo que más facilita esa opción de estar actualizando permanentemente digamos, la incorporación, ya sea de tratamientos, de medicamentos, de personas, en fin, a esos planes obligatorios.